Pedro Martínez y Clayton Kershaw, dos estilos, dos eras, una comparación histórica. En la historia del béisbol moderno, pocos lanzadores han marcado tanto una generación como Pedro Martínez y Clayton Kershaw. Uno fue derecho eléctrico que dominó la era más ofensiva de todos los tiempos. El otro un zurdo preciso que definió la excelencia en la era moderna. No es solo una comparación de números, es una comparación de contexto, impacto y legado. Hay lanzadores que ganan premios y hay lanzadores que dominan generaciones. Pedro Martínez desafió a la ofensiva más explosiva que ha visto el béisbol. Clayton Kershaw redefinió la consistencia en la era contemporánea, pero cuando ponemos sus números frente a frente, la pregunta es inevitable: ¿quién fue realmente mejor? El contexto lo cambia todo. Pedro lanzó entre finales de los 90 y principios de los 2000, una época donde las ofensivas explotaban, los jonrones volaban y las alineaciones estaban llenas de poder, y aún así dominó. Kershaw lanzó en una de las eras más analíticas, con sabermétrica avanzada, control de cargas y estrategias modernas. Un béisbol diferente, pero igual de competitivo. Compararlos sin entender la época sería injusto. El pico más dominante. Ambos jugadores jugaron 18 temporadas en las Grandes Ligas. Pedro tuvo temporadas como 1999 y 2000 que muchos analistas consideran entre las más dominantes de la historia moderna. Terminó su carrera con una era de 2.93 y 3.154 ponches. Participó 8 veces en el Juego de Estrella y ganó una triple corona en el año 1999. Clayton Kershaw tuvo un periodo entre 2011 y 2014 donde fue prácticamente intocable, liderando en efectividad, kick y control absoluto. Terminó su carrera con los Dodgers con una era de 2.53 y 3.052 ponches. Fue seleccionado al Juego de Estrella 11 veces y ganó la triple corona en el 2011. Ambos ganaron 3 premios Cy Young. Además, Clayton Kershaw ganó un MVP, que es muy raro ganarlo un lanzador. Postemporada y legado. Pedro Martínez tuvo actuaciones legendarias en los playoffs y momentos históricos en Serie Mundial. Clayton Kershaw fue criticado durante años por sus salidas en postemporada, pero también logró actuaciones decisivas y un campeonato que consolidó su carrera. El legado no solo se mide en números, se mide en narrativa, impacto y identidad. Pedro, intensidad, carisma, mentalidad desafiante, orgullo latino. Clayton Kershaw, liderazgo silencioso, imagen de consistencia y de trabajo. Dos personalidades distintas, dos formas de dominar. Pedro Martínez fue fuego en la era más difícil para lanzar. Clayton Kershaw fue precisión y excelencia sostenida en el béisbol moderno. Uno dominó cuando todo favorecía al bateador. El otro construyó una carrera de constancia casi perfecta. Tal vez la verdadera pregunta no sea quién fue mejor, sino cuál estilo valora más en la Grande Liga. Comparación mental y personalidad en el montículo. Pedro Martínez tenía una mirada desafiante, intensidad visible, competía con arrogancia positiva, no le temía a nadie. Clayton Kershaw, más reservado, concentración silenciosa, liderazgo calmado, mecánica y estilo de picheo. Pedro, cambio de velocidad histórico, engañaba con la mecánica, reta que jugaba más rápida de lo que marcaba el radar. Clayton Kershaw, curva con caída profunda, comando casi perfecto, ubicación milimétrica. Como cada uno dominó una era distinta, Pedro Martínez dominó en la era más ofensiva. Pedro Martínez lanzó en una época donde el béisbol favorecía claramente al bateador.
En los finales de 90 e inicios de los 2000 fueron años de explosión de jonrones, alineación cargadas de poder, estadios que favorecían la ofensiva, promedios de bateo elevados. Era una liga donde permitir 4 carreras no era raro, donde los abridores rara vez mantenían eras extremadamente bajas. Y en medio de ese caos ofensivo, Pedro hizo lo impensable. Dominaba con cambio de velocidad devastador, recta explosiva que parecía más rápida de lo que marcaba el radar, control agresivo en la zona, mentalidad intimidante. No solo sacaba out, humillaba alineaciones completas. Clayton Kershaw, dominio en la era analítica, desarrolló su carrera en un béisbol distinto, una era donde la sabermetría cambió estrategias. Los lanzadores eran estudiados al detalle, las cargas de trabajo eran más controladas, los equipos analizaban cada picheo. El béisbol moderno exige consistencia y precisión externa. Clayton Kershaw dominó con comando casi perfecto, curva con caída profunda y engañosa, ubicación milimétrica, inteligencia para adaptarse temporada tras temporada. Mientras Pedro imponía presencia y fuego competitivo, Clayton Kershaw imponía control absoluto. No necesitaba intimidar, necesitaba ejecutar, y lo hizo por más de una década. La diferencia real: Pedro dominó cuando la ofensiva estaba en su punto más alto. Clayton Kershaw dominó en una era donde el análisis y la preparación eran más sofisticados. Uno venció al poder bruto, el otro venció a la precisión estratégica. Ambos fueron producto de su tiempo, pero también superaron su tiempo. Pedro Martínez tuvo más desgaste físico con el paso del tiempo. Clayton Kershaw también sufrió lesiones en la espalda y el brazo, pero logró extender su carrera con ajustes. Pedro Martínez marcó una época en Boston. Clayton Kershaw se convirtió en símbolo de los Dodgers durante más de una década. La grandeza se mide por el contexto en que dominas y por cuánto tiempo logras mantener la excelencia. Ahora te pregunto a ti, ¿con cuál de estos dos lanzadores te quedas? Me lo puedes dejar en los comentarios.